Para mí es un placer, lo digo como lo dije esta mañana, participar en este congreso con ilustres compañeros de mesa esta mañana y ilustrísimos compañeros de mesa también esta tarde. Con Vicente también hemos coincidido esta mañana y hemos empezado ya un debate enormemente interesante sobre las consecuencias, sobre el régimen jurídico de estado de alarma y de la declaración de estado de alarma, y en particular de lo que gira en torno al COVID-19. Empiezo o enlazo con lo que comentabas del artículo 3.2 de la ley 4/81. Coincido totalmente con lo que decías, no hace falta una ley que lo desarrolle, hay que interpretar cuál es el alcance. Quizá esa falta, estaba pensando, esa falta de atención, el que pase desapercibido, era porque a lo mejor se estaba pensando que esa es una ley que no debería nunca ser aplicada. La ley 481, que es lo que nos ocurre a los juristas. Nos encontramos con situaciones que no hemos estudiado y cuando se dan vemos que todo está en el aire y que hay que rehacerlo todo. Y el COVID-19 nos está impulsando a repensar muchas cosas. En cuanto al sistema de responsabilidad, lo apuntabas, la ley 481 se refiere a ella, y también el artículo 116.6 de la Constitución, cuando dice claramente que la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Luego, el punto de partida es claro: la responsabilidad se puede exigir dentro de la excepcionalidad de estos estados, pero se puede exigir porque es un instituto de nuestro derecho administrativo que está presente en cualquier ocasión y también en los estados de alarma. El artículo 106 de la Constitución es también totalmente aplicable, y en particular lo que ahora nos interesa, el 106.2, y afortunadamente el 141.18, para, al menos en este punto, decir que es el Estado el que regulará, y solo el Estado el que regulará el régimen de responsabilidad, el sistema, en línea con la denominación de esta mesa redonda, el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. De modo que, sin perjuicio del 3.2 de la ley 481, las leyes 39 y 40 son aplicables. Y hay que decir que ya el propio legislador, esta mañana hablábamos del tema, quien está elaborando normas, el Gobierno, fundamentalmente ahora, ya ha reconocido que se van a plantear numerosos supuestos de exigencia y responsabilidad, y lo dijo en el Real Decreto Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, porque mismo en una disposición adicional 19ª se dice que se tendrá que aprobar un plan específico de actuación dada el previsible incremento de asuntos derivados de la responsabilidad patrimonial. Y ese plan de actuación se aprobó por Consejo de Ministros el 7 de julio de 2020 y afectaba a los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo, con lo cual el Gobierno ya es consciente de que se va a producir un incremento notabilísimo de supuestos de responsabilidad patrimonial de la Administración. Dice esa disposición adicional 19ª, una vez que se haya dejado sin efecto la declaración de estado de alarma y las prórrogas del mismo, que en su caso se hayan acordado por el Gobierno, se elaborará un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales, social y contencioso administrativo, así como en el ámbito del juzgado mercantil, con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis. Y en la exposición de motivos dice expresamente, hace referencia, que es previsible que se produzca un notable incremento de los asuntos que tienen que ver con responsabilidad patrimonial de la Administración. Bien, ahora, dicho esto, como decimos, el sistema es el mismo, de modo que los presupuestos de la responsabilidad siguen siendo los mismos, y deberán seguir, que se haya producido un daño efectivo en los bienes o derechos de los ciudadanos. Y entra aquí en juego lo que se comentaba, y coincido totalmente con la interpretación que hacías del artículo 3.2 y esa imposibilidad de distinguir dos supuestos uno u otro, sino que es
un mismo supuesto, ¿no? Que el daño sea evaluable económicamente. Se van a plantear sin duda alguna muchísimos problemas en relación con la evaluación del daño cuando se planteen supuestos de exigencia y responsabilidad patrimonial. Que el daño sea individualizado con relación a una persona o grupo de personas, en línea con lo que antes se comentaba. Quizá estos tres presupuestos que derivan de la Ley 40 fundamentalmente, y que también ha ido elaborando la jurisprudencia, como todos sabemos, planteen en teoría menos problemas a la hora de determinar si cabe o no la responsabilidad, y planteen quizá más controversia los siguientes, que es que el daño se haya producido como consecuencia del funcionamiento normal o normal de los servicios públicos, y debe existir una relación de causalidad. Aquí ya quizá van a empezar, sin duda alguna, a plantearse problemas. Se va a intentar demostrar, por un lado, que existe relación de causalidad, y por otro, que no existe relación de causalidad. Que el daño sea antijurídico. Y en este punto, efectivamente, esta mañana lo comentamos, pues habrá que tener en cuenta el alcance de una hipotética declaración o no de inconstitucionalidad del Real Decreto 463 y, en su caso, los demás decretos de declaración de estados de alarma en este momento de pandemia COVID-19. Bien, le he estado dando vueltas, después del debate que hemos tenido esta mañana, le he estado dando vueltas. Podría darse el caso, a lo mejor, de una declaración de inconstitucionalidad parcial del decreto. Es decir, bueno, lo que se declara inconstitucional es porque durante todo el seminario se está debatiendo este tema y se va a seguir debatiendo, sin duda alguna, si se ha producido una suspensión o una limitación de derechos, y en particular suspensión o limitación del derecho a la libre circulación, ¿no?, que no admite la Constitución. A lo mejor se podría llegar a que el Tribunal Constitucional declarase que esa suspensión, si lo considera suspensión, es inconstitucional, pero a lo mejor otras medidas derivadas de la creación del estado de alarma, como limitación de los aforos, cierre de los locales, que no afectan a la libertad de circulación, sino a otros derechos, a lo mejor a la libertad de empresa, incluso. A lo mejor eso se podría considerar una delimitación de derechos. Entonces habría que plantear hasta qué punto eso afectaría a el hecho de que estemos o no ante un deber jurídico de soportar el daño o no. Sobre este tema se han pronunciado ya, no sobre la declaración de estado de inconstitucionalidad, sino sobre el concepto y el alcance mismo del daño antijurídico. Pues nada más acordarse el estado de alarma, además como ahora los blogs y se multiplican, de inmediato se empezaron a escribir cosas, algunas muy interesantes, por ejemplo por Villarez Curra, Domenech o David Blanquer, que por cierto, como sabemos, tiene un libro de casi 1000 páginas sobre la responsabilidad patrimonial del Estado con motivo del COVID-19, y analizaron este tema. Igual que el del deber jurídico soportar el daño, y el otro gran tema, el otro gran presupuesto de la responsabilidad que está en cuestión, que es el de la fuerza mayor. Si se da o no un supuesto de fuerza mayor. Hay un artículo muy interesante de un civilista sobre el tema este, de Ángel Carrasco, muy buen amigo, catedrático todos conocemos, catedrático en Castilla-La Mancha, catedrático de Derecho Civil, y tiene un artículo que se titula literalmente "Permítame que le cuente la verdad sobre el COVID-19 y la fuerza mayor". Y ese es su artículo. Y va analizando cómo no se puede generalizar una respuesta común en todos los casos, sino que habrá que ir caso a caso. A lo mejor aquí ha habido fuerza mayor, aquí no, y distingue entre supuestos o medidas que derivan del hecho de que el virus es un virus dañino para la salud, supuestos derivados del hecho de que estemos ante medidas gubernamentales prohibitivas, y eso implica un perjuicio que a lo mejor se puede identificar o calificar como fuerza mayor o no, y luego las medidas derivadas de COVID como un desastre económico general. Hay que decir también
que en cuanto al tema de fuerza mayor, no en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración, pero sí en otro ámbito, en particular en el ámbito laboral, un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, define expresamente como supuestos de fuerza mayor ciertos supuestos en lo que se refiere a los despidos, ¿no? Y dice que las suspensiones de contrato o despidos o suspensiones de contrato o reducciones de jornada. Es un artículo, el artículo 22 de este Real Decreto Ley, que se titula Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. Expresamente lo dice. Dice, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, relación de causalidad, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público, en general de la movilidad de las personas o de las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor. Lo dice expresamente el Real Decreto Ley 8/2020. Bien, esto sin duda alguna va a plantear enormes problemas interpretativos y de aplicación. Ya hay alguna sentencia que ha anulado o no ha ratificado alguna de las medidas que se han adoptado y que ha abierto la puerta a una posible exigencia de indemnización por parte, sobre todo, del sector hostelero. Y en otras ocasiones, o en relación con otras ocasiones, los tribunales ya se han pronunciado. Por ejemplo, con motivo del estado de alarma a raíz de la huelga de controladores y a raíz o con motivo de la crisis del ébola. En el primer caso, una sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de julio de 2010 que ventiló, se ocupó de una reclamación de Iberia contra AENA por daños sufridos como consecuencia de la huelga de controladores, y el estado de alarma acordado por el Real Decreto 1673 declaró que no había lugar a la indemnización porque estábamos ante un supuesto de fuerza mayor. Hay una, no ya en relación con este caso, sino a raíz del tema del ébola, hay una sentencia que todos recordamos, una pintoresca sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de abril del 17, yo pintoresca porque era aquella petición de indemnización por la muerte del perro de este Excalibur, que tuvieron que sacrificar por si era un medio de contagio o no. Y la audiencia en ese caso no reconoció la indemnización, pero porque había poca información disponible de la que se pudiese derivar si era o no probable que a través del perro se hubiese contagiado la enfermedad. Y eso justificó como razonable el sacrificio de Excalibur. Y luego también otra sentencia de 10 de enero del 19, también del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una petición de indemnización de una peluquera de la enfermera que se contagió, a la que le hicieron cerrar el local y desinfectarlo, y pidió una indemnización de casi unos 15.000 euros, ¿no? Y se dijo que no había lugar a la indemnización porque del estado de conocimientos y del estado de la ciencia no estaba claro si debía o no debía cerrarse, y por tanto la medida de cierre de la peluquería se consideró razonable y no daba lugar a indemnización. Por tanto, vemos que hay supuestos, muchos supuestos que se están planteando, pero que lo que debe realmente se tendrá que esclarecer es si estamos o no ante un daño respecto al que exista deber jurídico soportar o no, y si estamos o no
ante un supuesto de fuerza mayor. Por lo demás, nada que decir sobre la acción de responsabilidad, el procedimiento. Sí un tema, y con esto ya termino. Aparte de la responsabilidad del Estado legislador, que me ha parecido y coincido totalmente con lo que planteabas. Quizá también vamos a asistir a supuestos de responsabilidad concurrente de administraciones públicas. Seguramente derivado de las decisiones de Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos incluso. Bueno, esto, bueno, yo Estado dije que fuesen la cogobernanza, ¿no? Que fuese la comunidad autónoma. Dice, no, yo lo hice porque el Estado me dijo que hiciese. No, yo aprobé, yo dejé de aprobar, yo declaré estado de alarma, el toque de queda, yo hice lo que me dijeron, ¿no? Bueno, y seguramente se va a plantear no pocos supuestos de responsabilidad concurrente de administraciones públicas. Bueno, con esto terminaré aquí mis reflexiones, que no son más que generaciones de dudas y más dudas acerca de qué es lo que va a ocurrir con el tema de la responsabilidad patrimonial en una situación como esta.